Aquí viene una parte ya, esto es una parte complicada, así que voy a hacer un poquito, ir de a poquitos para poder entenderlo, porque es bien, un poco complicado, pero es importante ir abriendo el panorama sobre estos temas que poco se ha trabajado. Miren, bueno, en primer lugar, es importante para poder determinar el origen delictivo de los activos, o sea, ¿cómo determinamos que un activo tiene un origen delictivo? ¿No? ¿Cómo vinculamos un activo que va a ser lavado con el delito precedente, con su origen delictivo? Y aquí hay que tener dos cosas claras, una primera diferenciación de delitos. En primer lugar están los delitos que generan enriquecimiento, ¿no? Por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Por ejemplo, el delito de asesinato por encargo. Esos delitos son delitos que generan incremento patrimonial, es decir, yo doy droga y me pagan por la droga, yo mato y me pagan por la muerte, ¿no? Son delitos de enriquecimiento. Entonces, en esos casos es muy fácil, ¿no? El origen delictivo se determina porque es la contraprestación o es producto del delito. Igual los delitos que implican una afectación patrimonial, un acto de apropiación, son delitos que tienen una relación directa, o sea, que el activo se vincula directamente con el delito, porque el delito es la fuente de ese activo que no se tenía. Se tiene un activo a partir del delito. Pero los delitos no solamente se pueden presentar de esa forma, los delitos que de alguna forma generan algún beneficio económico, sino que también están los llamados delitos que evitan un desprendimiento patrimonial, ¿no? Por ejemplo, los delitos tributarios. En el delito tributario, yo no tengo un beneficio, yo no obtengo algo que no tenía, sino el beneficio económico del delito tributario está en el que yo no me desprendo de algo que tendría que haberme desprendido para pagar mis impuestos. Es decir, yo tenía que pagar 1000 de impuestos, pero a través de un ardid no pago 1000. Entonces esos 1000, que están válidamente en mi patrimonio, no los tengo que, no los tengo ya que disponer, sino que permanecen en mi patrimonio. Entonces, en estos casos, se determina, hay un delito, o sea, ¿cómo se puede convertir en delito de lavado de activos? Nuestro Código Penal dice claramente que sí, que los delitos tributarios son delitos en los que cabe cometerse, o sea, son delitos previos, pueden ser delitos previos a un delito de lavado de activos. Y yo tengo serias dudas. ¿Por qué tengo serias dudas? ¿Por qué? Porque para poder cometer delito de lavado de activos es necesario que el activo de procedencia delictiva esté claramente definido. Y por lo tanto las operaciones se hacen sobre ese dinero de procedencia delictiva. En el primer caso es clarísimo, ¿no? ¿De dónde tienes esos 1000? De la droga. Vendí 4 kilos de droga y acá tengo 1000. Está clarísimo el origen delictivo, entonces yo ese incremento patrimonial lo disfrazo. Pero en el caso de, por ejemplo, defraudación tributaria, este es mi patrimonio, ¿no? Tengo 1000 de patrimonio. Entonces tengo que pagar al Estado 100, pero como no le quiero pagar 100, le engaño. No te debo, acá te doy factura falsa, 0. ¿Cuándo dije? 100 o 1000. Esos 1000 son míos, lícitamente obtenidos, ¿eh? Con mi trabajo, con las ventas, con lo que he hecho. Solo que tenía que pagar al Estado 100 de estos 1000. Y no lo he hecho. Pero esos 100 no adquieren un carácter. Alguien podría decir, no, pero ya hay un carácter delictivo. Y la pregunta es, de estos 1000, ¿cuáles son los 100 sucios? No, porque ya cometiste un delito que tuviste que pagarle al Estado 100. De tus 1000, 100 son sucios. Entonces mi pregunta es, ¿y cuáles son los 100 que son sucios de estos 1000? No sé si me entienden. Es decir, vamos a ver, si el delito genera un enriquecimiento, es muy sencillo, ¿no? O sea, yo vendí droga y incorporo 1000 a mi patrimonio. Esos 1000 son sucios. Esos 1000 son sucios. En el caso de los delitos que no generan, que lo que hacen es evitar un desprendimiento patrimonial, en el fondo yo tengo 1000 que son míos y es patrimonio ilícito. Solo que debí entregarle 100 al Estado, pero no le entregué 100. Entonces, si yo voy a lavar, si yo hago algún tipo de operación sobre ese patrimonio de 1000 que son míos, pero 100 debí dar al Estado, mi pregunta es, ¿cuál de esos 1000 es dinero sucio? Porque ¿qué 100 de esos 1000 son dinero sucio procedente del delito de defraudación tributaria? El problema es la fungibilidad del dinero, ¿no? Y el hecho de que ya está mezclado ahí
Claro, entonces te generas un problema probatorio bien importante. Entonces, imagínate, yo tengo aquí 1000 y yo transfiero 100. Lavado. Yo digo, no, porque ¿por qué no puede ser que dentro de los 900 que todavía tengo están ahí los 100 que no defraudé? ¿Por qué tienen que ser los primeros 100 que salgan? No sé si me entiende. Es decir, claro, en el caso de lo que recibí por el narcotráfico, está claro, ahí está, ¿no? Entonces, se genera un serio problema fundamentalmente probatorio, ¿no? Porque en el fondo, en un patrimonio global, claro, el problema se resuelve si es que yo tengo 100 y debí dar 100. Entonces todos esos 100 que tengo se volvían sucios. Ok, ahí no hay ningún problema, probatoriamente no tengo ningún problema. Porque ya cualquier operación que haga sobre esos 100 son sucios porque esos 100 tuve que haberlos entregado al Estado y a través de un delito no los entregué. Entonces esos 100 se vuelven sucios. Pero cuando yo tengo un patrimonio y dentro de ese patrimonio no se puede individualizar el activo de procedencia delictiva, tengo un serio problema probatorio. Tengo un serio problema probatorio, ¿no? A diferencia de los delitos que generan incremento patrimonial, porque ahí es muy fácil. Ok, este es el dinero sucio, ¿no? Este es el bien sucio. Doctor, en este tipo de delitos no es que se invierte la carga y la prueba, pero yo tendría que probar que el reinvertido es justamente, como dice usted, ese paquete de los 100 que son lícitos, no de los ilícitos. Claro, lo que pasa es que, o sea, no habría, primero, no veo ningún motivo para poder invertir la carga de la prueba, porque si invierto la carga de la prueba, me estoy tirando abajo un principio constitucional que es que el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. O sea, yo como ciudadano, nos guste o no nos guste, nuestro sistema penal parte de la lógica de entender que una persona goza de la presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que no se demuestre mi responsabilidad. Por lo tanto, el fiscal tiene que demostrar, con la libertad probatoria que sea, es decir, probarlo de alguna forma, que esos 100 son sucios. Y si no lo llega a probar, la presunción de inocencia no se derriba. Y si no se derriba la presunción de inocencia, me tiene que absolver. Ahora, me parece que lo de la inversión de la carga de la prueba es por el enriquecimiento ilícito, pero acá... que yo también lo pongo en tela de juicio, ¿no? No es tan, digamos, se reinvierte todo, ¿no? Generalmente. O sea, los 900 limpios con los 100 sucios se mezclan y todo se reinvierte y se vuelve a... Si yo tengo un acto de reinversión de los 1000, te reitero, no hay ningún problema. No hay ningún, ahora, vas a generar un problema de mezcla, que ya aquí lo vamos a ver. De hasta qué punto el dinero sucio contamina al limpio, que es otro tema bien discutido. Pero lo que quiero simplemente dejar en claro es que se pueden presentar situaciones en estos casos probatorias, situaciones de indefinición, ¿no? Donde evidentemente yo no puedo afirmar a ciencia cierta que esos 100 son los 100 sucios y por lo tanto esa operación es una operación de lavado. ¿No puede decir? Es más, en el indubio pro reo, que es otra de las reglas procesales, tendría que decir, ok, en situación de duda tendría que estar a favor de lo más favorable al reo, que significa que los 100 sucios son los que todavía mantienen su patrimonio sin haber movido. Penalmente tendría que ser así. O sea, si yo tengo 1000 y de esos 1000, 100 son sucios porque tuve que darlos al Estado y no los di, y yo realizo operaciones distintas con 900 y se quedaron 100, o con 500 y se quedaron 500, o con 300 y se quedaron 700, ¿no? Entonces, siempre en la situación de duda, tendré que estar a favor del reo y tendré que decir, ok, tengo que suponer que dentro de los 100 que no movió, están los 100 sucios. Porque si no, estaría presumiendo, ¿no? Simplemente estableciendo una presunción que el dinero sucio es el primero que se saca. ¿Y dónde está la base para poder decir eso? ¿No? Es un problema probatorio bien importante ahí, que se ha discutido esto, se ha discutido bastante. De hecho, hay autores que sostienen que no es posible el delito de lavado de activos en delitos tributarios, ¿no? Por ejemplo, Servini en Uruguay dice, no es posible. En todo caso, quedaría solo como delito tributario. Así es. Ahora, ¿qué delitos tributarios, por el contrario, sí claramente podría configurar delito de lavado de activos sin ningún problema probatorio?
los casos en los que, por ejemplo, se trata de fraude de subvenciones, ¿no? A mí el Estado me da una subvención que yo obtengo a partir de una información falsa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, devoluciones. El Estado me devuelve ciertos beneficios tributarios o créditos fiscales, o no sé, aquí el doctor podría explicarlo con mayor detalle. O sea, hay supuestos en los que yo he pagado ciertos tributos y por ciertos beneficios normativos, o el drawback, o sea, me devuelve el Estado, ¿no? Entonces, ahí sí es posible individualizar, porque ese es un dinero que pasa de la SUNAT o del Estado al particular. Aquí está el dinero que has conseguido por un delito tributario, ¿no? Pero en los casos en los que no hay desprendimiento y yo tengo un patrimonio global, entonces la pregunta es, ¿cuál es el dinero sucio? ¿Qué parte de mi 100% de capital y patrimonio, qué parte es el que corresponde a aquello que no pagué con el fraude tributario? Es el tema probatorio digamos, que se presenta en estos casos, ¿no? Y decir que no, lo primero que se dispone entonces es partir en una situación un tanto probatoriamente como invirtiendo, ¿no? Si no podemos determinarlo, a lo mejor habría que estar con el principio de lo más favorable al riesgo. Muy bien, en el caso de los casos en los que tenemos ya identificado el activo sucio, cuál es el dinero sucio, el origen delictivo se determina por causa directa o por causa directa. O sea, hay una relación, un origen delictivo inmediato e inmediato. Inmediato es aquellos casos en los que el activo proviene directamente del delito, ¿no? Por ejemplo, es el pago por la droga, por ejemplo, es el pago por los servicios de prostitución en el caso del proxenetismo, de trata de personas, es el pago de la recompensa por el secuestro, ¿no? En estos casos el origen delictivo es directo. Pero también en el delito de lavado de activos se habla de un origen delictivo indirecto. Es decir, los casos en los que se presenta lo que se conoce como lavado en cadena o lavado sustitutivo, que son dos supuestos. ¿Cuándo se da un lavado en cadena? Un lavado en cadena se da, por ejemplo, cuando este dinero sucio o este bien se transfiere a otra persona, ¿no? Y esa persona a su vez pues, lo transfiere a otra persona. Entonces, ese es un lavado en cadena. Si aquí hay un primer acto de lavado, aquí hay un segundo acto de lavado y tercer acto de lavado. A pesar de que todo pueda estar en un mismo procedimiento de legitimación, cada acto por sí mismo, como lo hemos visto, configura el delito de lavado de activos. Entonces, eso es un lavado en cadena. Este mismo bien se transfiere o se realizan operaciones sobre este mismo bien diversas. Un lavado, dos lavados, tres lavados. No quiere decir, o sea, el delito de lavado de activos no se reduce únicamente al primer acto que se realiza sobre el bien de procedencia delictiva, sino también los actos que posteriormente se hagan sobre el bien de procedencia delictiva. Pero luego puede ser que el bien de procedencia delictiva, a partir de una determinada, normalmente una determinada operación, digamos, sinalagmática, con contraprestaciones, ¿no? Se convierte en un bien distinto. Es decir, hay un bien, por ejemplo, una cantidad de dinero, de soles, que se convierte en un inmueble que se compra, o en un producto financiero. Entonces, el dinero que se recibe es dinero sucio, pero también el bien que se adquiere se convierte en dinero sucio, con lo cual se puede lavar este dinero y se puede lavar este bien inmueble. Entonces, pregunta, ¿el inmueble es un bien de procedencia delictiva? Sí. ¿Directa o indirecta? Indirecta. No directa. Porque cuando el sujeto vendió droga, no le pagaron una casa, le pagaron $50.000. ¿Qué utilizó luego para comprar la casa? Pero el bien de procedencia delictiva, lo que puede ser objeto de lavado, no solamente son los $50.000, sino también la casa que, como bien sustitutivo, ¿no? El delincuente recibe, o personas vinculadas a él reciben, a cambio de $50.000, pero de los $50.000. Ambos son de procedencia delictiva. Bien, entonces, eso es el problema de la multiplicación. ¿Qué problema presenta esos supuestos indirectos? Que claro, uno podría decir, pero si es así y se hacen sucesivas operaciones, entonces se va convirtiendo en un espectro de operaciones delictivas que al final todos, por de alguna u otra manera, estaríamos metidos en la hora activa, ¿no? Porque claro, o sea, esto genera un efecto
contaminación tremenda. Porque fíjense, yo tengo $50.000 como largo, compro una casa, la casa se vuelve un bien de procedencia delictiva y los $50.000 también. Cuando el que me vendió la casa compra otros bienes, a su vez, esos $50.000 que pasa a la otra persona siguen siendo de procedencia delictiva y el nuevo bien que adquiere el sujeto, que sería por ejemplo un carro, se convierte también de procedencia delictiva. Y a su vez ese carro, por ejemplo, se vende y se recibe un dinero, como ese dinero se compra, entonces se va multiplicando. O sea, indirectamente podríamos tener, ¿no? Todo. Imagínense, por ejemplo, ¿no? Que yo he recibido en algún momento un determinado pago que procede de una persona que en su momento recibió por parte de un pago que le hizo un servicio a un narcotraficante, por ejemplo. Terminaría yo también con dinero sucio, objetivamente hablando, ¿no? Subjetivamente no, porque no tengo dolor, no tengo conocimiento, pero cuando menos en el plano objetivo, el dinero es indirectamente de procedencia delictiva. Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿hasta cuándo? ¿No? Esto puede irse ampliando, ¿no? Ilimitadamente, ¿no? A lo largo del tiempo, o existen límites, mecanismos para limitar. Entonces, en este caso, ¿con qué criterio puedo yo limitar cuando se contagia muy bien la procedencia delictiva? Entonces aquí está la utilidad de identificar claramente el bien jurídico protegido, ¿no? O sea, es precisamente para para interpretar, para determinar el alcance de los tipos penales, siempre hay que tener en consideración cuál es el bien jurídico protegido. Y en este caso la pregunta es, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Lo hemos dicho, la estabilidad del sistema económico. Por lo tanto, hay que proteger al sistema económico de una forma tal que no terminemos perjudicándolo más bien. Porque si yo lo que digo es, ok, voy a proteger al sistema económico para que operaciones aparentes que realmente tienen una causa ilícita no se hagan, pero lo hago de una forma tal que se estabilice el propio sistema económico. Entonces el sistema económico me va a decir, oye compadre, no me defiendas, ¿no? O sea, porque si mañana más tarde no va a haber ninguna seguridad jurídica, si mañana más tarde yo para poder comprar un bien tengo que hacerme un due diligence y remontarme hasta la época de Francisco Pizarro, ¿no? Para estar seguro y ver quiénes son, analizar, ver quién lo compró, qué persona era, se portaba bien, si nunca participó en un delito, si nunca ha sido investigado, si es una buena persona, y luego qué se lo refirió, de quién vino, de quién provino. O sea, cada vez que me tendría que comprar un bien de relevancia económica, tendría que hacer un superestudio y una verificación de que por ahí no hubo ningún narco. Pero no solo eso, sino que por el principio de autonomía, ni siquiera un narco, o sea, no me podría confiar ni siquiera en los procedimientos judiciales, porque como ahora, porque el delito previo podría haber sido no investigado, tendría que ir a preguntar a los vecinos, ¿no? A las personas en general que lo conocen, oye, ¿este nunca está metido en cosas raras? Entonces, claro, eso afectaría tremendamente al sistema económico y al dinamismo de las operaciones económicas. Imagínense ustedes, ¿no? Para comprar un bien, ¿qué tendría que hacer? Para comprar una casa, que quizás para muchos es quizás una de las compras más importantes de la vida, ¿no? Comprar una casa, ¿no? Comprar una casa, ¿qué tendría que hacer? ¿No? Tendría que hacer un estudio de todos los anteriores personas, además del dinero con que en su momento pagaron esas anteriores personas cada adquisición del bien, y que por ahí no, sería imposible. Entonces yo tengo que darle cierta seguridad al sistema económico. Y aquí entramos en los distintos aspectos. En primer lugar, lo que se conoce como contaminación horizontal. Si el activo originado directamente con el delito es entregado a otro a cambio de otro bien, o sea, una sustitución, este bien estará infectado con la mácula delictiva. Eso está claro, ¿no? Pero entonces aquí, el bien por 0,1 y bien 2, cuando este bien se entrega a cambio de otro, si hay una contraprestación, tanto el bien 1 como el bien 2 adquieren carácter delictivo. Entonces, la pregunta que se plantea en este caso de contaminación horizontal es la siguiente. Fíjense, esta persona tiene un bien 1, esta persona un bien 2, y el bien 1 se transfiere por el bien 2. Esta es una persona aquí y esta persona acá. El bien 1 es el de procedencia delictiva, este es el delincuente. Vamos a poner el delincuente con la ley. Este es la otra. Pregunta. Cuando el bien 1 se transfiere, ¿no? ¿Sigue manteniendo el carácter delictivo? Sí. Cuando luego esta persona transfiere el bien 1 a otra persona, ¿se mantiene el carácter delictivo? ¿Que sigue teniendo ese carácter delictivo o ya no? Esa es la primera pregunta que se hace. Y en segundo lugar es, cuando el bien 2 se transfiere
por el bien 1 al que lo tuvo por carácter delictivo. Y eso luego se transfiere a otra persona, ¿no? Ese bien 2 que recibió el delincuente, ¿sigue teniendo carácter delictivo o no? Esas son las cuestiones que se preguntan aquí, ¿no? Fíjense. Si el origen delictivo se mantiene en el bien sustitutivo recibido por el autor del delito, previo a cambio del activo directamente proveniente del delito, una vez que lo transmite a otro, ¿no? ¿Cierto? Si yo transmito esto a otra persona, este bien de origen delictivo, ¿se mantiene el origen delictivo o no? Entonces, no se discute, en este caso, el castigo por el intercambio del activo originario del sustituto. O sea, esto en la medida en que pueda demostrarse que hay un acto de lavado, de ocultación, etcétera, etcétera, esto sin duda que es lavado. Esto no se discute. La pregunta es las otras operaciones, ¿no? Las otras operaciones que se hacen, es decir, la subsiguiente operación. ¿Eso es lavado? Es decir, el caso en el que este señor que recibió el bien 2 lo transfiere a otro, ¿es lavado? Los casos en los que este señor que recibe el bien 1 lo transfiere a otro, eso es, o sea, se mantiene en este caso, este bien mantiene el carácter delictivo. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? ¿Y dónde está la respuesta? Muy sencillo, en una condición básica para el sistema económico, buena fe. Si estas personas adquieren con buena fe, la mácula delictiva se va. O sea, si acreditamos, o sea, mejor dicho, si se determina que esas personas realizaron una operación bajo buena fe, es decir, sin saber que está frente a un bien de carácter delictivo, sino en una operación económica afectiva, real, entonces este bien pierde el carácter delictivo. Esto ya no es un bien indirecto. Bueno, sí, se presume. Por supuesto, hay que probar que efectivamente había mala fe. O sea, hay que probar que el sujeto sabía que ese dinero tenía una procedencia delictiva. Que ese bien era de procedencia delictiva. Por supuesto. Por ejemplo, que son testaferros, que no son reales operadores. Ese es quizás el caso más claro, ¿no? En realidad ustedes no son testaferros. O sea, no hay buena fe, un testaferro no tiene buena fe. Pero se pierde. Y las sucesivas operaciones ya no puede haber lavado. ¿Por qué? Porque ya el bien perdió la mácula delictiva. El bien tiene carácter lícito. ¿Entienden? Ahora, hay una excepción. Y la excepción es la instrumentalización de la buena fe. Es decir, cuando el lavador, por ejemplo, cuando el delincuente que lava sabe que la buena fe rompe y lo que hace es instrumentalizar a uno de buena fe para lavar con un tercero que todos saben, ¿no? La operación, o sea, hay una operación de venta sobre una persona que desconoce el carácter delictivo, sino que interviene realmente, pero hay un tercero que está detrás, contractualmente vinculado, que sí sabe y que todo es objeto de un procedimiento de legitimación. Entonces, en este caso, el activo se mantiene como de procedencia delictiva. Y la operación que este tercero haga con posterioridad será lavado de activos y el bien será de procedencia delictiva, a pesar de que en este eslabón fue de procedencia lícita, por la buena fe. ¿Me entiende? Entonces, es importante, digamos, poder reconducir o saber cuándo se transmite la mácula delictiva en las distintas operaciones sobre los sobrebienes. Ese es el primer supuesto de contaminación horizontal, que se conoce como contaminación horizontal. ¿Por qué? Porque es en operaciones, ¿no?, comerciales, ¿no?, horizontal, es una contaminación horizontal. Luego viene la contaminación vertical, ¿no? ¿Cuándo se contamina verticalmente? Es decir, cuando el activo sucio produce determinados beneficios, ¿no? Cuando por ejemplo, el bien de procedencia delictiva produce un conjunto de beneficios. ¿Cuáles son esos supuestos que se han planteado? Los siguientes. En relación con los frutos o productos, no existe mayor problema para extender el origen delictivo, ¿no? Si un bien produce frutos, un bien de procedencia delictiva produce frutos o productos, está claro que estamos ante esos frutos o productos son también de procedencia delictiva. Indirecta, no es directa, porque uno lo que obtiene como por el delito es el bien. Los frutos y los productos son, digamos, derivados del bien, pero que mantienen la mácula delictiva. La gran discusión está en las ganancias del delito, cuando el bien delictivo
produce ganancias, la pregunta es, ¿eso genera, o sea, esas ganancias son también de carácter delictivo o no? Y aquí la doctrina, más o menos de forma unánime, dice, depende. Si la ganancia es una ganancia, digamos, esperable, entonces se transmite. Si es inesperado, no se transmite. Por ejemplo, si yo los $10.000 del acto de corrupción voy y los pongo en el banco, los intereses que me genera el banco tienen carácter delictivo, ¿no? Porque es algo planificable, previsible. Si yo pongo el dinero en el banco, tendré unos intereses con los que ganaré. Eso tiene también carácter delictivo. Pero, por ejemplo, si yo cojo esos $10.000 y me voy al casino y los juego y de pronto gano $300.000 porque soy tan suertudo con el dinero sucio, pues entonces en esos casos eso no se transmite. ¿Por qué? Porque ese dinero, esa ganancia es imprevisible. Eso es lo que dice más o menos la doctrina. A mí me parece absurdo. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el sentido económico en este caso? ¿Cuál es la explicación económica para no transmitir el carácter delictivo a esa ganancia obtenida de forma imprevisible? Ninguna. O sea, ¿dónde está la funcionalidad económica para poder decir aquí no la transmitimos? Ninguna. Además, la suerte no puede ser en este caso un criterio de determinación de si se transmite o no el carácter delictivo, ¿no? O sea, a la suerte de tener dinero con el delito le vamos a sumar la suerte de no contaminar, no, o a la suerte de la ganancia en el casino le vamos a sumar la suerte de que encima no va a cometer delito de lavado de activos con los $300.000 que ganó como ganancia de los $10.000 que invirtió en el casino. ¿Qué tal suerte, no? Doble suerte. ¿No? La suerte de la ganancia en el casino y la suerte de la ganancia de la doctrina penal que entiende que eso no se transmite, que no se transmite en este caso el carácter delictivo de la ganancia. Es absurdo. Yo no entiendo, no veo ningún problema para decir esos $300.000 son ganancias de estos $10.000. Con suerte o sin suerte, son la ganancia, con lo cual tienen igual carácter delictivo. Y los actos que realice sobre ese capital buscando ocultar, buscando generar una apariencia de legitimidad, es tan lavado de activos como por los $10.000 que lo generó. No hay ninguna razón económica para poder darle un tratamiento distinto, ¿no? Ese es el primer supuesto, el supuesto de los frutos, productos y específicamente el de las ganancias. Hay otra discusión que es el caso de la constitución en garantía, ¿no? Del bien de origen delictivo. Si yo constituyo un bien en garantía de origen delictivo, ¿no? Y yo obtengo con ello, por ejemplo, un préstamo, la pregunta es, ¿ese préstamo tiene también carácter delictivo? La respuesta es, evidentemente sí, en sentido económico por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ese préstamo no solamente se obtiene como consecuencia de ese bien sucio puesto en garantía, sino que además tiene una identificación económica, tan es así que si yo no pago la deuda, el acreedor se va a hacer cobro, ¿no?, del préstamo con el bien sucio que yo he puesto en garantía, ¿no? Entonces, en este caso también hay una contaminación vertical, ¿no?, porque no se trata de una operación en horizontal, sino más bien de productos o de bienes o beneficios que se obtienen del capital, del activo sucio. También en estos casos la mácula delictiva se transmite, también en los casos de garantía, con lo cual si yo luego realizo algún tipo de acto de lavado, de apariencia de legalidad del préstamo que recibí yo poniendo en garantía el dinero sucio, eso también es lavado de activos. Eso también es lavado de activos. En tercer lugar están los casos de mezcla. Este es un caso quizás lo más común, la mezcla, ¿no?, que es además lo usual, ¿no? Nadie, como les decía yo hace poco, nadie lava dinero sucio, ¿no? Nadie lava dinero sucio con dinero sucio solamente, sino que uno lava dinero sucio con un blanqueador, ¿no? O sea, con dinero sucio, con dinero para un limpio, con dinero limpio que le transmita blancura a aquello que es sucio, ¿no? Entonces, cuando se mezclan fondos lícitos con ilícitos, se produce lo que se conoce como la contaminación parcial. Si se sigue un criterio causal, todos los fondos y sus derivados se convertirán en ilegales. Y eso sí afecta el funcionamiento de la economía, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Yo voy ahora mismo y compro una acción de Telefónica en el mercado de valores. Entonces, si hay una contaminación total, significaría que todo el patrimonio de Telefónica se convertiría en sucio y por lo tanto todo podría ser objeto de lavado de activos. Absurdo. Absurdo. O sea, el que simplemente un dinero sucio se mezcle con dinero limpio
no todo el dinero limpio, no todo el global se puede convertir en sucio, sino eso generaría un efecto de contaminación que arrasaría la economía en dos patadas, ¿no? Tendríamos una economía sucia, una economía delictiva en lo que canta un gallo, rápidamente, ¿no? Porque bastaría el menor contacto de dinero sucio con limpio para que todo se convirtiese en dinero sucio. Como les decía con el ejemplo gráfico anteriormente, ¿no? El dinero sucio se expandiría como una mancha de aceite en el mar, ¿no? Entonces, evidentemente, no puede admitirse un criterio de contaminación total. El bien origen delictivo debe tener un nivel de significancia en el conjunto de los fondos. O sea, para que se pueda contaminar el dinero sucio, perdón, el dinero limpio de la suciedad del dinero sucio, el dinero sucio tiene que tener un nivel de significancia importante. Pregunta es, ¿cuánto? ¿12%, 25%, 50%? Fíjense, en Alemania hay un autor que a través de fórmulas matemáticas, Barton se llama, estableció que existían niveles de contaminación que tenía que alcanzar, lo que se conoce como el nivel de significancia o la tesis del umbral, y se establecía más o menos en un 25%. Si existía un 25% de dinero sucio en el global en el global de lo mezclado, entonces eso tenía un nivel de significancia que contaminaba el carácter delictivo del dinero sucio en el dinero limpio. Claro, aquí no tenemos ningún referente legal y nosotros como abogados y sobre todo formados en una cultura muy positivista, mientras la ley no lo diga, difícilmente lo vamos a admitir. Pero yo creo que hay criterios de razonabilidad que hay que utilizar en estos casos. Es decir, no podemos caer en una contaminación total porque, imagínense, ¿no? O sea, yo voy y pongo un sol en un fondo de 10 millones de dólares, convierto, bajo la lógica de la contaminación total, todo eso en dinero sucio. Absurdo. Entonces tenemos que encontrar cierto nivel de significancia, que tiene que evidentemente determinarlo el juez, ¿no? Sin que necesariamente tenga que determinarse una proporción exacta de 12, 12.5, 25%, 50%. Ahora, como contrapeso, evidentemente, a esa indefinición de un porcentaje podría dársele al juez una especial motivación. Es decir, el fiscal, en primer lugar, en su tesis incriminatoria, y luego el juez tendría que motivar especialmente por qué entiende que en este caso el nivel de significancia del dinero sucio transmite en el colectivo, en el global, el carácter delictivo. La contaminación de la parte lícita del fondo hará que se pueda contaminar luego otros fondos lícitos si se mezclan, ¿no? Siempre que se cumpla con el nivel de significancia. Eso es la multiplicación por contaminación parcial. Es decir, si por ejemplo yo tengo un fondo de dinero sucio de un 50% sucio y un 50% limpio, ¿ya? Entonces por significancia contamino el 100%. Si luego ese 100% se mezcla con otro 100%, estos fondos se mezclan, 100 más 100 en un fondo total de 200, entonces el fondo de 200 también a su vez se contamina. Y los actos de ocultamiento, los actos de apariencia de legitimidad serán también delito de lavado de activos sobre los 200, ¿no? Es decir, eso produce una multiplicación de la contaminación parcial. Si el fondo, con una parte significante de origen delictivo, produce utilidades o ganancias, estas también alcanzarán el carácter delictivo. Es decir, si este fondo luego, por ejemplo, se mete en un banco y genera ganancias de 50, esas 50, aunque haya sido obtenido con un fondo que solamente el 50 era ilícito y el 50 era ilícito, pero en la medida en que hubo contaminación al 100%, también el 50% será de origen ilícito. No somos muy conscientes de esta problemática en el delito de lavado de activos. Porque claro, siempre hemos pensado en el delito de lavado de activos bajo la lógica de creer que el delito de lavado de activos es sobre el dinero, sobre lo que se obtiene directamente del delito, ya está, y ahí nos planteamos el delito de lavado. No. O sea, el delito de lavado de activos tiene un rayo de acción mucho más amplio, se extiende mucho más, y eso es lo que hay que precisamente tener claro. El origen delictivo también se pierde en algunos casos, que por ejemplo es el caso de la transformación de bienes. Cuando el bien original se transforma en otro distinto, debe tratarse de una transformación sustancial. Y finalmente, uno de los criterios más importantes es la prescripción del delito previo. Se establece que cuando el delito previo prescribe, entonces ya no es posible el decomiso ni la incautación del bien, porque ya prescribió. No puedo tener una sentencia condenatoria en la que imponga como consecuencia accesoria el decomiso del bien. Bajo esa lógica, por lo tanto, si ya no se necesita ocultar el origen del bien para su incautación o decomiso, entonces los actos que se realicen sobre esos bienes son actos que en principio no pueden ser actos de lavado de activos. Entonces la prescripción del delito previo
hace que el activo que en principio era de origen ilícito pierda su carácter ilícito y se convierte en carácter lícito, porque ya puede ser perfectamente comercializado. Ojo, eso no significa que si en el interín prescribe el delito, no. Tiene que el delito haber estado prescrito, el delito previo prescrito. Y las operaciones de lavado tienen que ser con posterioridad, de aparente lavado, tienen que hacerse con posterioridad a la prescripción del delito previo. ¿Me entiendes? No es que, faltaban 2 años para prescribir, pero ya como me persiguieron después de 2 años, ya prescribió, entonces ya se convierte. No. O sea, la pregunta es, ¿se cometió un delito? ¿Se realizó operaciones de conversión, transferencia, ocultación, tenencia de activos de origen delictivo? La respuesta es sí. Aunque el delito le quedaban 6 meses para prescribir, al delito previo. Ok, entonces teniendo claro ya el origen delictivo, podemos pasar al tipo subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Recuerden ustedes, si lo que se busca con la operación de lavado es evitar la determinación del origen delictivo, la incautación o decomiso, y yo ya no puedo determinar el origen delictivo, no puedo incautar y no puedo decomisar porque el delito previo ya no existe, o sea, ya no es perseguible, ya prescribió. Entonces, digamos, los actos que yo realice sobre esos activos no pueden buscar algo que ya la administración de justicia no puede hacer, porque el delito ya prescribió. O sea, por ejemplo, si un narcotraficante, ¿no? Claro. Dinero ahí, lo denunciaron, pero nunca lo ubicaron, escribió el delito. Claro. Luego saca su maleta de dólares, Sí. empieza Claro. a hacer transferencias, a hacer negocios, pese a que se detecta que... Una excepción, su razonamiento, una excepción. Pérdida de dominio. Pérdida de dominio, 20 años. 20 años. O sea, la ley de pérdida de dominio le establece la posibilidad de poder incautar y decomisar bienes de procedencia delictiva aun cuando el delito previo haya prescrito. Pero esa acción caduca a los 20 años. Después de 20 años. O sea, en el fondo, más que la prescripción, y es completamente adecuado su planteamiento, luego de los 20 años ya no se puede ni por pérdida de dominio incautar ni decomisar bien, ni determinar la procedencia delictiva. Entonces, si jurídicamente ya no es posible porque el delito previo ya prescribió y porque el plazo para instaurar una acción de pérdida de dominio también ya expiró, porque pasaron los 20 años, entonces en ese caso no puede haber lavado porque, digamos, yo no tengo que ocultar el origen, ni la incautación, ni el decomiso que ya jurídicamente no se puede dar. Porque ni se puede perseguir el delito previo, ni se puede activar un proceso de pérdida de dominio. Entonces, el narco que oculta en su maleta el dinero y pasan 20 años y luego saca la maleta, no puede lavar. O sea, puede perfectamente... ¿Por qué? Porque nadie va a poder determinar si el origen es lícito. Ilícito, nadie. No hay forma. O sea, yo ya no necesito determinar que el origen es ilícito. Si no, imagínense. Si no tuviésemos esa regla, imagínense, pucha, estaríamos con los problemas de Francisco Pizarro y los españoles. ¿No? Este dinero viene, ¿no? De los delitos, porque a Atahualpa le robaron el oro, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo. Uy, esto también creo que lo ven en España, pero espero que no se molesten. Es una broma histórica. Podríamos, no sé si me entienden. Es decir, a ver, lo que quiero decir es, necesitamos darle un nivel de seguridad a las operaciones económicas. O sea, yo no puedo establecer una criminalización de lavado de activos de forma, digamos, atemporal, perpetua. O sea, yo no puedo decir, no, o sea, el origen delictivo se mantiene per secula seculorum a lo largo del tiempo, porque eso significaría, reitero, que si por A o B mi activo proviene de un delito cometido hace 300 años, seguirá siendo un origen delictivo y entonces cualquier acto que se realice sobre eso podría generar el delito de lavado de activos. Entonces, por razones de seguridad jurídica, nosotros, o sea, lo que la doctrina dice, y yo entiendo como absolutamente razonable, es decir, ok, yo voy a poner un plazo para que el Estado pueda determinar el origen delictivo y pueda incautar y decomisar, que es el plazo de prescripción del delito en primer lugar y, digamos, en el caso excepcional o en segundo lugar,
el supuesto de pérdida de dominio. 20 años. Que la ley dice hasta 20 años. Después de 20 años, ni la pérdida de dominio se puede hacer otro. Entonces ya no hay posibilidad jurídica de determinar si el origen... O sea, ya no tengo que no tengo que ensombrecer nada. ¿Por qué? Porque simplemente el Estado no va a poder determinar que eso es un origen ilícito, que ese activo es de origen ilícito, ni por lo tanto incautarlo, ni mucho menos decomisarlo. Entonces por eso se dice que la prescripción tiene también ese efecto. El tipo subjetivo establece, bueno, el dolo en sus diversas formas, de primer grado, segundo grado, eventual, y en el artículo 1, 2 y 3 establece la fórmula del debía presumir, que algunos lo interpretan, la mayoría, casi toda la doctrina lo interpreta como una forma de admitir el dolo eventual, ¿no? Es decir, no solamente se reprime a aquella persona que realiza el acto de lavado sabiendo que el dinero es de procedencia delictiva, sino también debiendo presumir que es de carácter delictivo. En estos casos, sin duda que hay una normativización del dolo, en la medida en que no basta que el sujeto, que además de criminalizar los casos en los que el sujeto sabe a ciencia cierta que el delito es de procedencia delictiva, también se castiga los casos en los que, aun cuando no lo sepa, si por las circunstancias del caso debía saberlo, pues se entiende que se da la base subjetiva necesaria para poder imputar el delito. Y yo personalmente creo que ese deber de presumir permitiría incluir también ciertos supuestos de culpa grave o de temeridad, como algunos califican la culpa grave. Es decir, los casos en los que el sujeto, por ejemplo, en clara infracción de los deberes administrativamente establecidos para poder cerciorarse de la procedencia de determinados fondos, ¿no? Vinculado esto con toda la regulación administrativa de sujetos obligados a informar, digamos, a partir de todas estas normas, del incumplimiento grave de estas normas, podría haber determinado el carácter delictivo o el origen delictivo del bien. Y esto sobre todo muy vinculado con lo que se entiende como culpa profesional, es decir, como la culpa cometido por aquellas personas que realizan ciertas actividades de forma permanente y reiterada dentro de una actividad de negocio. Por ejemplo, bancos, ¿no? O sea, que un banco, por ejemplo, en incumplimiento de las normas más básicas de prevención y detección del lavado de activos, ¿no? Realice una operación de lavado, ¿no? Teniendo la posibilidad, debiendo presumirlo, debiendo haberlo presumido por el conjunto de normas administrativamente establecidas y determinadas por la normativa antilavado, me parece que es un caso que perfectamente podría criminalizarse con base en el delito de lavado de activos. Y no es un supuesto doloso, es un supuesto culposo, de culpa grave, de culpa profesional, ¿no? Ojo, aquí, como le dije, es posición unitaria, no minoritaria, sino unitaria, ¿no? Porque solo uno lo dice. Pero creo que no es irrazonable, no es irrazonable, y además que corresponde con la tendencia internacional de criminalizar, en el caso del lavado de activos, los supuestos de culpa. El elemento subjetivo especial del tipo es con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, y ese es el elemento fundamental para poder explicar por qué en nuestro sistema penal no se castiga los supuestos de receptación patrimonial, sino solamente los supuestos de, digamos, de proceso en fases de lavado de activos. La consumación es un delito de peligro abstracto que sanciona el acto de colocación, de ensombrecimiento o el ensombrecimiento mismo, y es un delito que se realiza con la sola realización del acto que cumple con alguno de los verbos rectores, ¿no? Recibir, transferir, convertir, adquirir. Una tentativa también es posible en la medida en que se trate de un acto complejo, ¿no? Que puede ser parcialmente realizado y que tenga suficiente sentido comunicativo el delito, ¿no? Por ejemplo, un acto de conversión, un acto de transferencia, el transporte, ¿no? Son supuestos en los que cabe perfectamente realizaciones o actos de realización imperfecta o parcial que puedan sancionarse a título de tentativa con base en el artículo 16. Figuras atenuadas y agravadas. En nuestra legislación hay un atenuante cuando el monto involucrado no supera las 5 UITs o cuando hay supuestos de colaboración eficaz, sobre todo fundamentalmente dar información sobre la realización del delito o sobre los activos que son objetos de lavado. Y agravantes, que son fundamentalmente 4, cuando el autor es un funcionario público,
y evidentemente abusa de su cargo para cometer el delito, o es un agente del sector inmobiliario, financiero, bursátil o bancario, ¿no? Por el conocimiento que se tiene de ese sector, que además es especialmente sensible, cuando el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, o cuando el monto supera las 50 UITs, y cuando los fondos tienen una procedencia de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, secuestro, extorsión y trata de personas. En este último caso, dado la exigencia de una imputación subjetiva también en la circunstancia de agravación, es necesario que el sujeto conozca que el activo procede efectivamente de estos delitos concretos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, etcétera, etcétera. Porque si no lo conoce, se presentará un error en la circunstancia de agravación que permitirá castigarlo únicamente por el delito base. O sea, si yo sé que estoy lavando dinero sucio de una actividad delictiva, pero no sé que específicamente es narcotráfico, sino que por lo tanto creía que era, no sé, de una defraudación tributaria, por ejemplo, o de un fraude en la administración de personas jurídicas, se me podrá sancionar por el delito de lavado de activos en su tipo básico, pero no el agravado. Para que se me sancione por el delito agravado, el dolo del autor tiene que incluir la circunstancia de agravación, que en este caso es que el sujeto tiene que saber que los fondos que está lavando proceden de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, secuestro, extorsión y trata de personas. Hay dos conductas periféricas. Con eso hemos cerrado las conductas genéricas, que son 3 básicas de lavado de activos, y hay 2 conductas periféricas que muy brevemente vamos a mencionar. La primera es la omisión de comunicar transacciones sospechosas, ¿no? El sujeto activo no puede ser cualquier persona. A diferencia del delito de lavado de activos, que cualquier persona puede cometer lavado de activos, este delito periférico no lo puede cometer cualquier persona, sino solamente los sujetos obligados a informar, que ya sabemos quiénes son, acuérdense ustedes, ¿no? 3 sujetos obligados a informar. Sabemos que son esas 3 personas las que en principio, y ni siquiera de los tres categorías, sino fundamentalmente las 2 primeras, los que pueden cometer este delito. ¿Por qué? Porque a esos sujetos obligados a informar se les establece la obligación administrativa de reportar operaciones sospechosas que ellos detecten en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la conducta típica? Es omitir comunicar a la autoridad competente las transacciones y operaciones sospechosas que hubieran detectado conforme a las normativas antilavado. ¿Ya? Primera cuestión clara, porque a veces se confunde. Este tipo penal sanciona los casos en los que el sujeto obligado a informar, si es una persona jurídica, tendrá que ser el oficial de cumplimiento, sin duda, pero sanciona los casos en los que el sujeto obligado a informar detecta la operación sospechosa, está detectada, y una vez detectada, no la reporta, no la informa al órgano de supervisión. Ojo, si el sujeto obligado a informar no detecta la operación porque no hace bien su trabajo, no comete el delito. Fíjense. Claro, pero fíjense que en este caso se sancionan los casos en los que hay detección y no comunicación. O sea, el injusto penal no está en la detección, está en la no comunicación. Por lo tanto, tiene requisito previo para que este delito se configure es que el sujeto obligado a informar lo haya detectado. Si no lo ha detectado, no puede cometer el delito. Aunque no lo haya detectado por negligencia, por culpa, por hacer mal las cosas, lo sancionaremos administrativamente. Vendrá el órgano supervisor y dirá, tú no lo detectaste porque no incorporaste estos mecanismos que son los pertinentes, los adecuados, los que el reglamento dice que tienen que hacer. Perfecto, te multo, pero no te puedo meter preso. ¿Me entiendes? Los supuestos en los que cabe responsabilidad penal son los supuestos en los que hay detección, ok, efectivamente, esto es una operación sospechosa, está detectada y no la informo. Tanto doloso como culposo en este caso, pero lo doloso y lo culposo no está referido a la detección, sino a la información, es decir, a la comunicación. Si yo no lo comunico dolosamente, cometo el delito. Si no lo comunico culposamente, cometo el delito. Pero la conducta típica no está en la detección. La detección es el presupuesto del delito. El delito está en la no comunicación. ¿Cómo saber que sí detectó? Probatoriamente. Bueno, habría que determinar un poco en función del sistema de cumplimiento y del sistema de cumplimiento digamos, del lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, existen internamente mecanismos de comunicación.
O existen sistemas informáticos que esos sistemas informáticos detectan. Por ejemplo, a nivel bancos, los bancos mismos tienen sistemas informáticos que detectan operaciones que superan el umbral establecido. Entonces, esos tienen registros informáticos y tienes comunicaciones internas que normalmente recibe el oficial de cumplimiento. Lo que sucede es que quien tiene que comunicar al órgano de supervisión es el oficial de cumplimiento. O sea, el que emite el ROS, el reporte de operación sospechosa, es el oficial de cumplimiento. No lo puede emitir otra persona dentro de la estructura empresarial, ¿no? Entonces, en realidad, esto es, en el caso de sujetos obligados a informar, quien sería el sujeto que cometería este delito sería el oficial de cumplimiento en los casos en los que a él le llegue información de una operación sospechosa y él no lo reporte, ¿no? Esos son los casos, fundamentalmente, ¿no? Pero es un tema probatorio, ciertamente, ¿no? Pero tendría que acreditarse el reporte. Ahora, si por ejemplo el sistema falló y no se detectó, o el funcionario que tendría que haberlo detectado en su momento no se dio cuenta, se le pasó, no lo hizo, pues en ese caso el delito no se puede cometer, a pesar de que el sujeto obligado a informar ha actuado indebidamente, lo que habrá es una infracción administrativa, pero no una infracción penal. Y otro aspecto que es importante, creo yo, para poder marcar también una frontera entre lo penal y lo administrativo, y esta es una interpretación personal, no fluye de la ley claramente, pero creo que es razonable, y es que tendríamos que diferenciar los casos en los que se omite realizar un reporte de una operación sospechosa, que solamente era sospechosa, pero que no encubría un acto de lavado, de los casos en los que se omite reportar una operación sospechosa en la que sí se habría detectado un acto de lavado. Porque creo que en el primer caso, la infracción debe quedar en el plano netamente administrativo. Porque en ese caso tú sancionas el que el sistema no haya funcionado nada más, pero en el fondo no había lavado detrás. Eso es una ley contra el lavado de activos, que reprime por lo tanto los actos de lavado y sanciona a aquellas personas que debiendo reportar una operación sospechosa, no lo hacen. Entonces, si yo tengo que reportar, por ejemplo, una operación, esto es una operación que supera los $10.000, por ejemplo, y tendría que reportarlo, pero resulta que esos $10.000 son de origen lícito, se los regaló su mamá, hay un testamento y todo lo demás. O sea, no hay lavado detrás, pero yo incumplí, pues, porque yo tenía que haber reportado. Sanción administrativa. Yo creo que eso es una infracción administrativa. Y de hecho está tipificado expresamente en los reglamentos como infracción, el no reportar. Solo en los casos, en mi opinión, solo en los casos en los que, o sea, la antijuridicidad penal se alcanza solamente en aquellos casos en los que el reporte de operación sospechosa habría permitido detectar una operación de lavado real, efectiva. Entonces, en esos casos sí creo que estamos ante un supuesto penalmente sancionable. Bueno, se castiga por dolo o por culpa, como lo habíamos dicho. El segundo supuesto segundo supuesto de conducta periférica es el cumplimiento del suministro de información. El delito se comete a quien se le requiere la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por el delito de lavado de activos, ¿no? El Ministerio Público pide una información, por ejemplo, en una investigación por lavado de activos, y se puede realizar de tres formas. Primero, rehusándose a entregar la información, retardando la entrega de la información o dando información falsa o inexacta. De cualquiera de esas tres formas se comete el hecho delictivo. A ver, ojo, aquí hay situaciones de inexigibilidad que habría que también analizar, ¿no? Y dependiendo de quién lo pide, podría, digamos, plantearse un supuesto de no responsabilidad. Por ejemplo, si el fiscal me pide a mí como contador o como abogado o como banco que entregue una información que está protegido bajo el secreto del profesional o el secreto bancario, pues no habrá posibilidad que me lo exijan. Yo estaré amparado por una norma que me lo impida. Ahora, si es un juez el que me lo dice, por una orden judicial, entonces cumplo. Porque aquí en este caso, si el juez lo está ordenando, es porque el juez está levantando el secreto profesional, está levantando el secreto de las comunicaciones o la reserva bancaria, y entonces en ese caso tengo que cumplir. O sea, lo que quiero decir es que dependiendo de las competencias que tiene cada autoridad, me podrá requerir información, ¿no? A veces, por ejemplo, el Ministerio Público pide información que en principio implica violar ciertos derechos respecto de los clientes y donde la persona puede perfectamente decir yo no lo puedo hacer mientras no sea a través de una orden judicial. Entonces ya lo que tendrá que hacer el juez es requerir al juez de la investigación preparatoria que emita una resolución solicitando el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario o de otra información protegida, ¿no? Entonces en esos casos la situación pues sí será legítima y por lo tanto el incumplimiento de entrega de esa información sí dará lugar a este hecho delictivo. ¿Y este delito? Y hay un punto, ¿no? Justamente lo que usted menciona, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, por ejemplo, cuando inicia
sea la Fiscalía de Investigación Preliminar. Muchas veces la Fiscalía, hay un artículo del Código Procesal Penal que dice que puede solicitar, en este caso a los operadores, la información. Pero ¿qué sucede? Que esto colisiona con lo que dice la Constitución y la ley justamente de telecomunicaciones, en la que dice que solamente por autorización judicial. Claro. Entonces muchos fiscales tienen ese problema, lo piden directamente y les contesta al operador y dice, yo no te puedo dar mientras no me traiga la autorización judicial. Claro. Eso retarda entonces la misma investigación fiscal. Claro, claro. Bueno, ahí lo que tendría que hacer, creo yo, es, digamos, el Ministerio Público tendría que optimizar los mecanismos, pero directamente, o sea, yo creo que tendría que ponderar los casos en los que yo pido una información que es una información que no, digamos, afecta ningún tema de reserva legal, donde yo puedo ya como fiscal pedir esa información, y los casos en los que yo sé que la información que estoy pidiendo es una información que sin duda supera, digamos, lo que un fiscal puede pedir porque hay ciertos niveles de reserva. Por ejemplo, a veces el Ministerio Público solicita información sobre llamadas telefónicas específicas vinculadas un poco al secreto de las comunicaciones. Entonces, a ver, a veces cuela, ¿eh? A veces la institución dice, el fiscal me lo está pidiendo y le da la información, pero perfectamente la institución puede decir, discúlpeme, pero ese es un tema que entra en tema del secreto de las comunicaciones y yo no le puedo dar la información si no viene por una resolución judicial autoritativa. Entonces, yo creo que ahí lo que tiene que hacer el fiscal es saber que aquellos casos en los que la información que pide es una información que no tiene ninguna reserva legal y por lo tanto, en principio, el sujeto tendría que estar obligado a entregársela porque el Ministerio Público tiene facultades de investigación y eso es innegable. De los casos en los que efectivamente sí se requiere información que está sometido a una reserva legal y por lo tanto donde tiene que acudirse a un juez de garantía, porque como lo establece el propio título preliminar del Código Procesal Penal, para aquellos casos en los que se impliquen, que los actos de investigación impliquen una afectación a derechos fundamentales y por ejemplo, la reserva de la información lo es, tienen que pedir la autorización judicial del juez de investigación preparatoria, juez de garantías. Entonces ahí tienen que efectivamente saber aquellos casos en los que pueden por sí mismos hacerlo y aquellos casos en los que evidentemente requieren de la autorización. Y yo creo que en esos casos, por ejemplo, en los que, imagínense, en una investigación por lavado de activos yo le pido, no sé, le pido al abogado, le pido al contador que me dé la información financiera de su cliente. Mira, un momento, o sea, secreto profesional. Yo no puedo darle la información de mi cliente simplemente porque usted me lo pide, ¿no? Pues tendrá que ir al juez y el juez tendrá que, haciendo una ponderación, emitir una resolución correspondiente para poder recién, aquellas personas que tienen obligaciones de reserva de la información que reciben de su cliente, recién poder entregarla, ¿no? Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas, además de las penas, se contemplan consecuencias accesorias y una que llama especialmente la atención en el caso del delito de lavado de activos es la pena de multa. O sea, fíjense que el artículo 8 del decreto legislativo 1106 establece la posibilidad de imponer multa a las personas jurídicas, que puede ser de 50 hasta 300 UITs, ¿no? Y eso es importante porque algunos han considerado que esta posibilidad legal en el fondo no es más que la introducción velada de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque si además de sancionar al sujeto individual con la pena correspondiente, las penas privativas de libertad que contemplan estos delitos, se le puede imponer a la persona jurídica, cuando el delito se comete en el marco de la persona jurídica, una consecuencia accesoria de multa de 50 a 300 UITs, algunos han dicho, esto es una pena para personas jurídicas. Claro, digamos, aunque pudiese tener un carácter aflictivo esta medida, esta multa, porque sin duda restringe el patrimonio, afecta patrimonialmente a la empresa, el fundamento de las consecuencias accesorias, tal cual como está regulado en el artículo 105 del Código Penal, no es el de unas penas, sino simplemente el de medidas de carácter preventivo que se toman por situaciones de peligrosidad objetiva. Entonces, en esos casos, la multa no se impone porque hubo un delito de lavado de activos en la actividad de la empresa, sino porque, digamos, existe un juicio de prognosis por parte del juez que entiende que tal cual como está organizada la persona jurídica, es posible que en el futuro se puedan cometer nuevos actos de lavado de activos. Y entonces una forma de poder conseguir una reestructuración de la persona jurídica para que en el futuro no se cometan esos delitos es a través de estas medidas de carácter externo sin dudas, que lo que buscan es que la persona jurídica por sí misma se readapte para que en el futuro no cometan hechos delictivos.
Pero, ojo, el fundamento para la imposición de estas medidas no es una lógica retrospectiva por el delito cometido, como lo es una pena, sino más bien es una lógica prospectiva, es decir, ok, esta persona jurídica en cuyo ámbito se ha cometido el delito de lavado de activos tiene la posibilidad, tal cual como está organizada, de cometerse nuevos delitos por otras personas o por las mismas personas de lavado de activos en el futuro. Sí, impongo consecuencia accesoria. No impongo consecuencia accesoria. Oye, pero se cometió en el ámbito de la empresa, sí, pues, pero es que no es pena. Si fuese pena, se podría imponer por el pasado. O sea, uno impone una pena siempre bajo una lógica retrospectiva, por lo que cometió. Una consecuencia accesoria, tal cual como está configurado en nuestro Código Penal, no se impone por lo que se cometió, porque eso sería pena. Se impone por lo que podría cometerse, por el peligro de que se cometan en el futuro. Eso es una consecuencia accesoria, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y en el acuerdo plenario de 7 del 2009, que trabaja todo el tema de las consecuencias accesorias, se trabaja mucho específicamente el punto del carácter prospectivo de las consecuencias accesorias. Un último punto para concluir, y es el principio de autonomía, ¿no? Uno de los aspectos, incluso de los caballitos de batalla más importantes de esta ley, que fue resaltado en su momento por el gobierno cuando lo aprobó, es que se decía, ya no es necesario el delito previo, ya. El delito de lavado de activos se ha configurado de una forma tal que el delito previo no importa, ¿no? Que el delito previo no importa. Y eso es un soberano error, ¿no? Eso es un soberano error. ¿Por qué? Porque el delito previo, o sea, hacer el delito de lavado de activos un delito de conexión, el delito previo es una condición necesaria para el delito de lavado de activos. O sea, el juez, para poder condenar por delito de lavado de activos, requiere probar con el mismo estándar probatorio, que es una certeza más allá de toda duda razonable, de que se cometió un delito que generó ganancias y que esas ganancias han sido objeto de lavado de activos. Eso lo tiene que probar. Lo único que establece el principio de autonomía es un principio de carácter procesal que, digamos, permite al juez en el proceso por lavado de activos poder condenar por el delito sin que previamente se haya procesado y condenado por el delito previo. O sea, lo lógico y lo razonable en términos de seguridad jurídica sería que para poder procesar y condenar a alguien por delito de lavado de activos, previamente tengo que procesarlo y condenarlo por el delito previo, porque así ya me aseguro a ciencia cierta de que hubo un delito previo, que se generaron ganancias y que las ganancias fueron objeto de lavado. Entonces hay una cuestión prejudicial homogénea, porque es también penal, ¿ah?, de carácter no evolutivo. Eso es lo que se regula con el principio de autonomía. Es lo único que se regula. Es decir, lo que se hace en esos casos es decir, yo tengo que procesar por delito de lavado de activos. Ahora, tengo que, evidentemente, por el delito de lavado de activos, decir que cuando menos ha existido un hecho antijurídico ejecutado que generó ganancias, o sea, un delito previo. Ahora, si eso no ha sido objeto de investigación anteriormente, no es necesario en términos procesales que yo paralice mi proceso penal por lavado de activos hasta que se decida el tema del delito previo y recién poder continuar con mi proceso de lavado de activos. El principio de autonomía dice, no, procesalmente no se necesita eso. Basta simplemente con que tú en el proceso penal, juez de lavado de activos, determines con prueba, directa o indirecta, pero con prueba suficiente, que existió un delito previo, que no necesitas establecer cuál, porque como tenemos un delito de lavado de activos de cláusula abierta, cualquier delito que genere ganancias puede ser un delito previo, que existió un delito previo, que ese delito previo generó ganancias y que esas ganancias fueron objeto de lavado. No tengo que calificar típicamente el delito del artículo, no, ¿por qué? Porque es un delito de cláusula abierta. Puedo decir tráfico ilícito de drogas en general, puedo decir trata de personas en general, ¿no? Puedo establecer los elementos, en todo caso determinar los elementos de los tipos básicos, no de los agravados ni los derivados, porque no necesito hacer una tipificación específica, salvo que impute un agravante por el delito. Porque si yo imputo un delito de lavado de activos es agravado porque, por ejemplo, los fondos eran de minería ilegal, tendré que determinar que el delito previo cometido, que generó las ganancias que se lavaron con posterioridad, es un delito de minería ilegal conforme al artículo 307, si no me equivoco, del Código Penal. A, B, C, D, pues tiene como hasta F, lo de minería ilegal. Entonces, ojo, el principio de autonomía no es un principio de aligeramiento probatorio, como algunos pueden pensar, ¿no? Muchos sostienen, como ahora ya el delito previo no se tiene que probar,
Ya, pues simplemente pruebo el lavado de activos y ya está. Pruebo que hay una operación que no se puede justificar, lavado. Porque si no lo puede justificar, significa que la explicación es que es dinero proveniente de un delito, ya está. No, eso es inconstitucional. Eso afecta la presunción de inocencia. El Ministerio Público, dentro de su tesis incriminatoria, y el juez al momento de sentenciar, tienen que determinar con el mismo estándar probatorio que se cometió un delito previo que generó ganancias y que esas ganancias fueron objeto de lavado conforme al artículo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 o 4 del Código Penal. O sea, 5. Son 5 artículos del Decreto Legislativo 1106. Si no pruebo eso, pues entonces no habré reunido el estándar probatorio requerido para la condena. Entonces es necesario eso. Lo único que no se requiere es que el juez paralice el proceso de lavado de activos hasta que se resuelva. Eso sí, evidentemente no es necesario. Y ojo, eso genera un problema que luego hay que ver cómo corregimos, ¿no? Porque ¿qué sucede, por ejemplo, si yo proceso a alguien por lavado de activos, ¿no? Y lo condeno por lavado de activos porque creo que ha cometido tal delito previo y creo que he probado que cometió el delito previo y luego lavó activos. Pero luego, en el proceso por el delito previo, lo absuelve, diciendo no hay delito. ¿Qué hago en esos casos? ¿No? Pues en mi opinión, yo podría en estos casos, si el proceso de por lavado de activos, por ejemplo, está en curso, yo plantearía una excepción de cosa juzgada, ahí mismo. Estableciendo, hay un pronunciamiento firme que establece que el delito previo no existe, con lo cual probatoriamente en el proceso por lavado de activos el juez no puede decir que hay un delito previo, porque hay una cosa juzgada que dice que no hay delito previo. Y si ya hay condena, yo me voy por una acción de revisión, diciendo que hay nuevos elementos probatorios en el proceso por el delito previo que acreditarían que el delito de lavado de activos que se dijo que existió, no existió porque hay un pronunciamiento que con posterioridad se ha hecho con base al análisis de todos unos elementos probatorios que dicen que el delito previo no existió, con lo cual tampoco existió el lavado. Si no hay delito previo, no hay lavado. Y si no me funciona la acción de revisión, pues me voy por un habeas corpus. Tendré que buscar algún mecanismo, ¿no? Legal, pero es evidente que yo no le puedo dar al ciudadano un mensaje contradictorio, ¿no? O sea, tendríamos un estado esquizofrénico, ¿no? Que le dice, no hay delito previo, si hay lavado, ¿no? Te absuelvo, te condeno. Entonces el ciudadano diría, ¿dónde estoy? ¿No? Entonces, ¿el principio de autonomía sirve? Sirve. ¿Es necesario en muchos casos? Por supuesto. Pero tenemos que también asumir que en ciertos casos tenemos que corregirlo. Cuando el delito previo, por ejemplo, se absuelve, cosa juzgada y no me puedes condenar por lavado. Pero ahí se entiende que se absuelve al imputado porque es considerado responsable. A veces que sea delito, pero él no haber cometido, ahí sería válido. Completamente pertinente la precisión, ¿no? Claro. O sea, ojo, no quiere decir que toda absolución, no. O sea, tendría que haber un pronunciamiento judicial que, por ejemplo, afirme que el hecho no es típico, por ejemplo. Ahí es rotundo el tema, ¿no? Y no, ese hecho no hay corrupción. O sea, ese hecho de haber recibido tal, no se dio en una relación, no sé qué, no, o sea, si bien se recibió dinero, ese dinero no procede de un delito, porque no se da un elemento típico del tipo correspondiente. Entonces, ya ese hecho, eso es una cosa juzgada que no hay forma de poder, digamos, pero si, por ejemplo, la afirmación es, este señor no responde, pero sí hubo delito, o la afirmación es, fíjense, hasta dónde llego, en el proceso mira hasta dónde podríamos llegar, yo podría decir que, podría admitir incluso los casos en los que diga, absuelvo en estos casos a esta persona porque no tengo suficiente elemento probatorio para incriminarlo. Ok, pero eso no significa que el delito no haya existido, ¿no? En esos casos yo creo que la condena por delito de lavado de activos, en la medida en que efectivamente el juez lo haya motivado suficientemente en cuanto al delito previo, no hay forma de poder discutirlo. Solamente podríamos discutir los casos en los que el pronunciamiento por el delito previo deja sin base fáctica posible al hecho previo y por lo tanto la posibilidad de una condena por lavado de activos. En esos casos sí podríamos discutirlo, pero en otros casos no. O sea, es muy pertinente decir, ojo, no toda absolución en el proceso por delito previo trae como consecuencia que se caiga el delito de lavado de activos. No, hay que analizar el contenido de la absolución, qué dice, por qué se absuelve, y a partir de ese análisis ver si eso influye o no
en el proceso de lavado de activos o no. O sea, si le quita base, la base fáctica, el elemento típico de delito previo.